Muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a este canal, ¿verdad? Mi canal, Arnold Portillo. En estos momentos tenemos a bien presentar un debate. El debate lleva por tema ¿cuál es la iglesia verdadera o la iglesia verdadera? A continuación tenemos a los siguientes expositores, ¿verdad? Tenemos al hermanito apologista Max Rupert Calvo y tenemos al apologista evangélico José Rodríguez. Ellos van a estar defendiendo cada uno desde su postura, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Vamos a dar la introducción a los dos expositores. Vamos a, primeramente, José, adelante con su presentación. Preséntese, hermano José. Hermano, José, tenía apagado su micrófono, hermanito. Comience su presentación otra vez. Ok, ¿ahora? Sí. Ok, perfecto. Sí, mi nombre es José Rodríguez y no represento a la iglesia bautista, sino que asisto a una iglesia bautista que es diferente. Quiero que eso quede bien claro. Y defiendo la fe del evangelio de Jesucristo, sin religiones, sin dogmas, sin nada. Simplemente el evangelio tal y como está en las escrituras. Así es. Perfecto. Muchas gracias, José. Hermanito Max, preséntate, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda el cristiano apologista Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York, desde la capital del mundo. Soy miembro de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. No hay otra. Así que el día de hoy vamos a estar exponiendo cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia que fundó, edificó, estableció, creó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Adelante, moderador. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al debate. José Rodríguez, adelante con sus 20 minutos de exposición. Expónganos por qué la iglesia de Jesucristo usted considera que es verdadera, a la que usted pertenece. Adelante, yo le voy a tomar el tiempo cuando usted comience a exponer. Permítame, voy a activar su micrófono. Ahora sí, adelante. Del 6 al 8. Dice, estoy maravilloso en cuanto se haya alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro evangelio diferente, sino que haya algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Estos 3 versículos hablan de la esencia de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para nosotros saber y entender y conocer la iglesia verdadera, tenemos que saber que se predica exactamente el mismo evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros entender que la iglesia verdadera es a la que nosotros pertenecemos? Pablo lo encierra en estos 3 versículos. Si alguno trae un mensaje diferente al que hemos anunciado, sea anatema. En otra versión dice sea maldito. Entonces, vemos que si la Iglesia Católica predica un evangelio con un papa, tiene que probar en las escrituras que los apóstoles tenían un papa. Mi oponente tiene que
comprobar que los apóstoles predicaban a María. Mi oponente tiene que comprobar que los apóstoles cargaban santos, que los apóstoles traían sotana. Tiene que probar principalmente que los apóstoles tenían papa y predicaban a la Virgen. Entonces, si Max no prueba esto, la Iglesia Católica es la Iglesia, es una mentira la Iglesia Católica, es una mentira completamente. ¿Por qué? Porque si nos salimos del evangelio diferente, estamos predicando un evangelio que no es de nosotros, que no es de nosotros. Que el evangelio tiene que ser el evangelio tal y cual como lo enseñaron los apóstoles, igualito. Si yo predico algo, tengo que mostrar con las escrituras que aquí está. Y los apóstoles jamás predicaron de la manera que predica la Iglesia Católica. Max me tiene que probar que su iglesia predica el mismo evangelio con las escrituras, porque de aquí nace. Recordemos que dijo Pablo, si alguien viene con otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Lo que Pablo está diciendo, que todo el que predica un evangelio diferente al que ellos predicaron, están bajo maldición. Todo, no importa cuál religión sea, están bajo una maldición. Ahora, ¿cuál era la predicación de los apóstoles? La predicación de los apóstoles vemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, dice que ellos predicaban a Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que empezaron a dar los apóstoles? Hechos capítulo 1, versículo 22, Hechos capítulo 1, versículos 32, Hechos capítulo 3, versículo 15, Hechos capítulo 4, versículo 2, Hechos capítulo 10, versículo 39. Vemos que los apóstoles eran testigos de Jesucristo. Ese era el mensaje. Los apóstoles jamás predicaron un evangelio que no fuera Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es todo. La Iglesia Católica se salió de lo que era el principio bíblico. Ahora, yo quisiera que Max me contestara esta pregunta. ¿Cuál fue el mensaje que dejó Jesucristo? Ir y predicar el evangelio. No dejó una religión. En Hechos capítulo 9, y lo voy a leer. Oigan bien, para los que están viendo. Yo invité amigos, yo invité primos, yo invité familiares que no conocen del evangelio, y yo les dije a ellos, y también les digo a mi oponente, si él me muestra que Jesucristo fundó la Iglesia Católica, hoy mismo me convierto al catolicismo. Si él me prueba que Jesucristo puso a un papa, si él me prueba que Jesucristo fundó la Iglesia Católica, si él me prueba que Pedro estuvo en Roma, si él me prueba que Pedro predicó en Roma, si él me prueba que Roma estaba en las profecías, si él me prueba que Pedro llevó el evangelio a Roma, entonces yo me vuelvo al catolicismo. Cuando él me enseñe un versículo que Jesucristo fundó esa organización, fíjense lo que son las cosas. Miren, en primer lugar, es importante que la iglesia, que la gente, estoy hablando con mis amigos, estoy hablando de mis primos, de mis familiares, porque tengo gente bastante, el 99% que son católicos, y quiero que ellos vean mi exposición y luego que vean la exposición de Max, y que si él me prueba textualmente, óiganlo bien, textualmente, que Jesucristo fundó, y lo estoy repitiendo porque no estoy debatiendo solamente con Max, estoy dándoles a saber a mis amigos, a mis paisanos, a mis familiares, que Jesucristo no pudo haber fundado la Iglesia Católica jamás. En primer lugar, Pedro no fue a Roma jamás.
El libro más importante, o uno de los más importantes del Nuevo Testamento, Romanos, lo escribió Pablo. En el capítulo 28, versículos de 14 al 16, Pablo llega a Roma. Hay evidencias de que Pablo llega a Roma. No hay ninguna evidencia de que Pedro estuvo en Roma. Ahora, vamos a ver un poco la biografía de Pablo, del apóstol Pedro. Dice la Iglesia Católica que Pedro es el representante de Cristo aquí en la tierra. Esa es una mentira más grande que los títulos que tiene la Juventus. Más falsos. No existen, no existen, no existen. Pedro nunca fue a Roma. Y si fue a Roma, fue a ver un partido a lo mejor de la Juve, fue a ver a jugadores como a Cabrini, a Dino Soto, a los jugadores que han ganado un mundial de fútbol, pero a predicar no hay una sola evidencia, y esto lo estoy recalcando para que vean mis paisanos que Pedro jamás fue a Roma. Ahora, muchos no saben, pero la enseñanza y la falacia más grande de la Iglesia Católica descansa en estos versículos. Hechos capítulo 16, versículo 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Entonces mandó decir a la gente que no dijeran que él era el Cristo. Ok. El versículo 21 sigue el Señor Jesucristo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle, Señor, no dejes que esto te pase. Y el Señor Jesucristo le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque piensas como los hombres, no pones como Dios, no pones la mirada en Dios. Después de que, según la falacia y la mentira de la Iglesia Católica, que Jesucristo le da las llaves para ser el líder de la Iglesia, le dice Satanás. Este versículo muy pocos católicos lo conocen. ¿Por qué? Porque los católicos solamente ven un versículo, dos. Ahora, Pablo era un hombre muy impulsivo. Aquí, de acuerdo a la Iglesia Católica, Jesucristo le da las llaves y después le dice Satanás. Ese versículo lo esconden. En el capítulo 17, versículo 3 del libro de Mateo, capítulo 17, versículo 3, y esto va para las personas que no conocen mucho de la Biblia, porque no solamente estoy debatiendo con Max, sino que les estoy viendo a la gente que se arrimen, y les recomiendo que se arrimen un papel, que se arrimen una libreta, que se arrimen algo para que anoten. Después de que Jesucristo, Mateo 16, versículo 23, después de que le da las llaves, de acuerdo a la Iglesia Católica, que es la mentira más grande del mundo, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. En el capítulo 17, versículo 3, lo que se le reconoce como el monte de la transfiguración, si se aparece Moisés y se aparece Elías. Mateo capítulo 17, versículo 3. Dice Pedro, Señor, ¿quieres que hagamos una tienda, una enramada para ti, una para Moisés y otra para Elías? Y un ángel dice, no. Ese es mi hijo en que tengo complacencia en él oír. Ahí ya van 3 reprobaciones que recibe Pedro. Pedro nunca se dio cuenta que fue papa, nunca. Eso la Iglesia Católica, hasta el año 256, el Papa Esteban I fue el que proclamó por primera vez el nombre de las llaves. Eso no se puede comprobar bíblicamente, pero me voy a ir a la Biblia, porque la Biblia es el libro de libros, el libro donde está toda la verdad. Y en el Instituto para la Creación en California, hace 4 años se convirtieron más de 2,000 científicos ateos, comprobando que la Biblia es el mejor libro del mundo. Y como ya lo han hecho los ateos, muy famosa una frase,
y la Biblia tenía razón. Así que no podemos ir con otro libro y poner a otro libro por encima de la Biblia, porque la Biblia es la que tiene la razón. Ok, segunda reprobación del apóstol Pedro. En el capítulo 26, versículos del 69 al 75, lo niega 3 veces. Y vemos otra vez y compruebo otra vez que Pedro era un hombre muy impulsivo. Pedro hablaba y luego pensaba. Esta es otra prueba de que Pedro nunca se dio cuenta que era papa. Ok, vemos en el capítulo 13 de Juan, capítulo 13, para que lo anoten las personas que están viendo este video y que lo van a ver diferido. Juan capítulo 13, versículos 5 al 14. Jesucristo le va a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, no, Señor, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo me vas a lavar a mí los pies? No puedes. Y le dice el Señor Jesucristo, si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de Dios. Y Pedro dice, oh, no, Señor, pues entonces si es así, pues lávame todo. Otra vez vemos el arranque del apóstol Pedro, que nunca, el apóstol Pedro nunca entendió el evangelio hasta que vino en Hechos capítulo 2 la llenura del Espíritu Santo. Vemos en el capítulo 10 de los Hechos capítulo 10 versículos del 10 al 18, repito, Hechos capítulo 10 versículos del 10 al 18, otra vez se le aparece un ángel y le dice, come Pedro, come. No, Señor, yo no puedo comer nada inmundo. Otra vez Pedro está yendo contra la palabra de Dios. Otra vez ahí Pedro está en su ignorancia sin saber nada. Ok. En el capítulo 18 de Juan, cuando van a arrestar al Señor Jesucristo y Pedro saca su espada, otra vez, impulsivamente, sin saber nada, le corta la oreja a un soldado Malco. Otra vez el Señor le dice, guarda tu espada. Fíjate, ya llevamos aquí 7 veces. En el capítulo 2 de Gálatas capítulo 2, versículos del 12 al 14, otra vez vemos que Pablo lo reprende, porque Pablo le llamó hipócrita al apóstol Pedro. Hasta ahorita vemos que Pedro no conocía lo que era el evangelio, no conocía nada. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, mira, a ti te doy las llaves. Pedro no entendió porque tú eres Satanás. Cualquier persona que se quite lo religioso y tenga un poquito de cerebro, pero sin religión, un poquito de cerebro, se da cuenta que Pablo no reunía las credenciales para ser el líder. El apóstol Pablo escribió mucho más cartas, 14 cartas. Pedro escribió 2. En el capítulo 5, versículo 1 de la primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro se hace llamar anciano, en cualquier versión que la vea, menos en el Corán, pero en cualquier Biblia la vas a encontrar. Pedro se hace llamar anciano. Pedro nunca se autollamó líder de la Iglesia Católica. Ahora, hasta ahí quiero dejar esto. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la Iglesia Católica? De la Iglesia Cristiana, de la Iglesia que él fundó. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos del 14 hasta el 19, habla de la adopción como hijos. Gálatas capítulo 3, versículo 26,
dice que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No dice que es necesario ir a la iglesia católica para ser hijos de Dios. Esta es otra mentira que engaña la iglesia católica, o más bien Satanás a través del Papa. El Papa dice que todos somos hijos de Dios, y eso no es un secreto. Yo estoy presentando un debate sencillo que todo el mundo pueda ir a las escrituras y darse cuenta que el nombre del Papa, el Evangelio en sí de la Iglesia Católica no existe. No existe una sola predicación a la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María. No existe una sola predicación. Max, hace como 2-3 semanas, hizo un video que si la mamá de Jesús tuvo dolores, oye, pues, por favor, ese es otro evangelio. Ese es el evangelio que condena a Jesucristo y condena el apóstol Pablo. Ay, ¿a quién le importa si María tuvo dolores o no? Lo importante es que nació el Señor Jesucristo. A mí me dio náusea. Yo estaba comiendo cuando vi ese video y me sentí mal, me fui para afuera y me dio náusea. Yo dije, Dios mío, esto es lo que dijo el apóstol Pablo, que si alguien trae un evangelio diferente, sea maldito. Y todos, no digo todos los católicos, porque hay unos extremistas. Por ejemplo, Max es un extremista. Él no es cristiano, es un extremista, como los musulmanes. Yo tengo un pequeño negocio de landscaping y yo tengo clientes musulmanes que son chiitas y musulmanes que son suníes. Y veo yo que hay chiitas buenos y hay suníes buenos. Lo que daña es el extremismo y Max es una como Luis Toro. Son como unos 10, 12 que están en las redes sociales católicos que yo les llamo extremistas porque no son cristianos. Están lejos de predicar el evangelio que el Señor Jesucristo predicó. Ok, ya vimos que todos los que creen en Jesucristo somos hijos de Dios. Todos los que creemos en ese mensaje, todos los que creemos en la resurrección de Jesucristo, todos los que creemos que Jesucristo nació de una virgen, todos los que le seguimos, recuerden que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 11 dice, el que quiera ser mi discípulo, sígame. Jesucristo habló de que síganme a mí, no dijo sigan al Papa, no dijo sigan a María, prediquen a María, no. Jesucristo dijo síganme a mí. Jesucristo nunca dijo que predicaran a María, jamás. Y esto lo estoy recalcando y lo estoy repitiendo porque, repito, estoy hablando más que nada a mis familiares, a mis amigos, a mis primos y a la gente que yo conozco y que invité a este debate que lo van a ver después. Max no puede comprobar su predicación que sea bíblica. Max no puede comprobar nada. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Tiempo, hermano. Gracias. Muchas gracias, José, por su exposición. Voy a proceder a apagar su micrófono y voy a proceder a encender el micrófono de Max. Max, ¿está listo para su exposición? Are you there, brother? Aquí estoy. Ok. Un segundo. Max. Sí. Cuando comiences con tu exposición, te comienzo a tomar el tiempo. Recuerda, sí, yo te aviso. Sí, yo te aviso. Dame un segundo. Quiero que recuerdes que es la primera vez del hermanito aquí en YouTube. Entonces, cuando tú comiences a poner, te tomo el tiempo, ¿ok? Sí, es obvio que es la primera vez de él, es obvio. Sí. Ok, está bien, yo te digo. Ay, Dios mío.
De paciencia. Cuando comiences, Sí, adelante. sí, un segundo. Yo te hago saber, ok. Tengo que poner ajustar mi cronómetro. Ok, ¿estoy listo? Bien. Entonces, cuando Pero antes de eso, voy a exigir que mi oponente no me interrumpa ni un segundo, no me interrumpa. Porque él no, es nuevo, ¿verdad? Él es nuevo, nunca ha debatido, pues bueno, hacer énfasis en que no me puede interrumpir ni una sola vez en estos 20 minutos que yo voy a hablar. Eso quiero dejarlo en claro. Gracias. en este caso yo te Entonces manejo estoy listo para... los micrófonos. Sí, gracias. Sí. Estoy listo. Toma tu señal. Adelante. Bueno, el señor José Rodríguez, obvio, está más que claro que él no sabe debatir. Él y yo quedamos de un común acuerdo en este debate que en sus 20 minutos de exposición, él iba a hablar de su iglesia a la que él asiste. Él asiste a una iglesia bautista. Él iba a hablar, iba a probar de que su iglesia o la que él asiste la fundó o la edificó Jesucristo. No iba a hablar de la iglesia católica. Y en mis 20 minutos de exposición, yo iba a hablar de la iglesia católica. Yo sí voy a cumplir con mi exposición, voy a hablar de la Santa Iglesia Católica y después voy a hablar de, de su iglesia, entre comillas, iglesia bautista. Bueno. Número 1, la iglesia que fundó Cristo tiene 4 características esenciales. Es una santa, católica y apostólica. La iglesia que no reúne esas 4 características no es la iglesia que fundó Jesucristo, es una denominación. Okay. Primera característica. La iglesia es una debido a su origen. Dios mismo, Dios es uno. Es una debido a su fundador. Cristo, el apóstol Pablo nos habla sobre esto en sus cartas a los Corintios. Hace referencia a la iglesia como cuerpo de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El cuerpo es uno, por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. En otra carta también Pablo enseña que sobre este atributo dice lo siguiente: mantengan entre ustedes los lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está encima de todos, que actúa en todos y que está sobre todos. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Del 3 al 6. Cristo mismo enseña y ruega por esta unidad característica de la iglesia fundada por él, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo del 20 al 21. Ok, la iglesia que fundó Cristo debe ser una. La iglesia, no existe una iglesia evangélica, existen iglesias, entre comillas, evangélicas. Para que la iglesia que fundó Cristo se pruebe, digamos, si una iglesia dice que es la iglesia que fundó Cristo, tiene que probar que es una. La iglesia católica, la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo es una. Todo lo que la iglesia católica lo cree, lo creemos los católicos de América, de Europa, de Asia, de África y de Oceanía. Las denominaciones protestantes están divididas en más de 30,000 denominaciones protestantes en el mundo, cada una con diferentes doctrinas, inclusive la bautista. Hay 2 iglesias bautistas. Bueno, de eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la única iglesia en el mundo que reúne esta característica es la Santa Iglesia Católica, porque es una su doctrina, no está dividida como las denominaciones protestantes, que están divididas en más de 30,000 en el mundo. Están los bautistas, están los metodistas, los anglicanos, los mormones, los adventistas, los pentecostales, los calvinistas, Ejército de Salvación, bueno, unicitarios. Entonces, bueno, y ahí la lista es interminable. Entonces se hacen llamar la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Cristo, porque ellos están divididos, tienen diferentes doctrinas, fueron fundados por diferentes personas. Solo la Santa Iglesia Católica reúne esta característica. Característica número 2, santa. La iglesia, a pesar de los fallos y fallas de cada uno de los creyentes que aún peregrinan en la tierra, es en sí misma santa, pues santo es su fundador y santos son sus fines y objetivos. Asimismo, es santa mediante sus fieles, ya que ellos realizan una acción santificadora.
La Iglesia Católica es quien contiene la plenitud total de los medios de salvación y es donde se consigue la santidad por la gracia de Dios. Es santa porque sus miembros están llamados a ser santos. La Iglesia Católica es santa, no necesariamente porque los miembros que la componen sean santos, pues todos estamos llamados a la santidad. Han habido papas buenos que han sido prácticamente santos, que han muerto mártires. Los primeros papas de la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo murieron asesinados. San Pedro, que fue el primer papa, murió asesinado. San Lino murió asesinado. San Anacleto murió asesinado. San Clemente, San Evaristo. Los primeros, por lo menos 29 papas de la Iglesia Católica murieron martirizados, quemados, ejecutados, devorados por los leones, todos ellos. Y han habido papas en la historia de la Iglesia Católica que han sido malos, muy malos, muy malos. Pero la veracidad de la Iglesia no necesariamente se determina por la persona que la dirige, porque como yo le dije, han habido papas buenos y han habido papas malos. En la Iglesia que fundó Jesucristo habían 11 apóstoles buenos y había uno malo, que era Judas el traidor. Y no por eso podemos decir que porque en la Iglesia de Cristo había un traidor que era Judas, los demás no pertenecían a la Iglesia de Cristo o esa no era la verdadera Iglesia de Cristo. En la Iglesia siempre van a haber personas buenas y personas malas. Cuando decimos que la Iglesia es santa, es porque su fundador es santo y santa es su doctrina. Y si su doctrina es santa, su doctrina es perfecta. La doctrina de la Santa Iglesia Católica es perfecta, no tienen ningún error, diferente a las de las denominaciones protestantes que están completamente llenas de errores y de herejías y de blasfemias en contra del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia, llena de contradicciones. Sin embargo, la doctrina de la Santa Iglesia Católica no tiene ni un solo error, porque Jesucristo dijo a los apóstoles que iba a enviar al Espíritu Santo y sobre esta piedra fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán vencerla, no podrán vencerla. La Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo tiene 2000 años de existencia. Han querido destruirla el Imperio Romano, las denominaciones protestantes, los masones, los comunistas, todo el mundo ha querido destruirla, pero eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar porque la iglesia está asistida por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza. La iglesia, la Santa Iglesia Católica, es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra Santa Madre Iglesia. Es el cuerpo místico de Cristo. Y donde Cristo actúa, nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Y Cristo usa su iglesia como un medio, como un puente de salvación para todo el mundo. Entonces, solamente la Iglesia Católica es santa. Las demás denominaciones protestantes no son santas, mucho menos la bautista, que fue fundada por Joseph Smith en 1609, no es santa, porque fueron fundadas por hombres pecadores, hombres con deseos de crear denominaciones con motivos económicos para hacer dinero. Entonces, como las otras denominaciones cristianas fueron fundadas por hombres, no son santas. Solamente la Iglesia de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, de la cual el Papa es la cabeza, es el vicario de Cristo y el representante de Pedro, es santa por su doctrina, que es completamente pura y no tiene ningún error moral, ni doctrinal, ni teológico. Ahora bien, tercera característica, católica. Con el significado de universal, la iglesia es católica. Católica es un vocablo griego que significa universal, en cuanto busca anunciar la buena nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos, de todo tiempo y en todo lugar. Donde quiera que se encuentre uno de sus miembros, allí está presente la iglesia. Y también, como lo señala, como lo señala el catecismo de la Iglesia Católica, es católica porque Cristo está presente en ella, lo que implica que la iglesia recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Solo la Santa Iglesia Católica tiene la plenitud de los medios de salvación. Eso no significa que si una persona no es católica se va a ir al infierno. Si una persona fue criada dentro de la denominación bautista, y claro, está en el error, pero él no tiene la culpa de no pertenecer a la iglesia que fundó Cristo. Pero si esa persona trata de hacer el bien lo mejor que pueda y es honesta, esa persona se puede ir al cielo, no se va a ir al infierno. Al infierno seguirán todos los bautistas que saben que están en el error, que saben que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo y a pesar de eso quieren permanecer en esta denominación. ¿Ok? La iglesia que fundó Cristo tiene que ser católica, o sea, tiene que ser universal, porque su propósito es que esta se extienda al mundo entero. Jesucristo le dijo a los apóstoles en Mateo, capítulo 26, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautízalas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen, predicar el evangelio a todas las naciones, de modo que la iglesia que fundó Cristo se encuentra en los 5 continentes. Es universal no solamente porque está en los 5 continentes, sino que su doctrina es universal. En cambio, por ejemplo, otras denominaciones protestantes como la bautista tienen apenas 100 millones de miembros y no están en todos los países del mundo. La Santa Iglesia Católica tiene más
de 1.300 millones de habitantes y se encuentra en los 5 continentes. No hay ningún solo país, ninguna sola parte del mundo donde no hayan católicos, donde no esté presente la universalidad de la iglesia. Y esto ya habló el padre de la iglesia, nuestro padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan, que dice que donde está la iglesia católica, ahí está Cristo. Él no dice donde está la iglesia bautista, está Cristo. No dice eso, no dice eso. Dice, no, donde está la iglesia católica. Entonces la iglesia que fundó Cristo es católica. Y la Santa Iglesia Católica reúne esta característica que es esencial para determinar cuál iglesia fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les probé una Santa Católica. La cuarta característica, la iglesia que fundó Cristo debe de ser apostólica. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar. La iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro, cabeza de los apóstoles. Pedro fue el fundamento el cual Cristo puso, el fundamento sobre el cual Cristo construyó su iglesia y lo puso como cabeza de los apóstoles y constituyéndolo en autoridad y poder a todo el colegio apostólico. Pedro y los demás apóstoles tienen en el Papa, en el Santo Padre Francisco, y los obispos a sus legítimos sucesores que ejercen la misma autoridad. ¿Ok? De manera que Cristo fundó una iglesia y Cristo estableció una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es una organización de personas que tienen diferentes rangos, niveles de autoridad. Los primeros que él estableció en esta jerarquía fueron los apóstoles. Posteriormente ellos nombraron obispos, pusieron presbíteros en cada iglesia, en cada comunidad. Conforme el cristianismo se iba expandiendo, debemos de recordar que el Imperio Romano abarcaba una extensión territorial de alrededor de 50 países, toda Europa, parte de África y parte de Asia. Conforme los apóstoles iban fundando, edificando iglesias, ellos veían la necesidad de nombrar obispos, presbíteros, porque ellos no podían estar en todas partes del Imperio Romano al mismo tiempo atendiendo las iglesias que ellos habían fundado, que ellos habían edificado. Tenían que nombrar un sucesor, un representante, alguien que los sucediera en ese cargo, en ese ministerio. Por lo tanto, ellos, como nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles y como nos dice las cartas de San Pablo, nombraron obispos, episcopos, una palabra que significa supervisor. Entonces, los apóstoles le delegaron esta autoridad que Cristo les dio a sus sucesores. ¿Y cuáles eran los sucesores de los apóstoles? Los obispos que menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, porque estos obispos eran los supervisores, se encargaban de supervisar las iglesias que los apóstoles habían fundado y habían edificado, las cuales ellos no podían asistir o ver por esas iglesias porque tenían que ir a fundar otras. El evangelio se estaba extendiendo en todas las partes del Imperio Romano. Y entonces, a su vez, estos obispos vieron la necesidad de nombrar ayudantes, y esos ayudantes se les llamó ancianos o presbíteros, y posteriormente los presbíteros nombraron ayudantes. Estos ayudantes se les llamó diáconos. Aquí se establece la jerarquía de la iglesia que fundó Cristo: obispos, presbíteros y diáconos. El sacerdocio ministerial, el cual tiene 3 grados: obispo, presbítero y diácono. Eso es algo completamente bíblico. Si el señor José Rodríguez ha leído la Biblia, que no creo que la haya leído o que la entienda, debe de buscar esta información en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, donde podemos ver de una forma clara, contundente y categórica de que Cristo estableció una jerarquía, o sea, un nivel jerárquico, una organización en la iglesia, y la cual puso a sus apóstoles como encargados, porque Jesucristo le dijo a los apóstoles: el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Posteriormente los apóstoles sabían que ellos tenían que morir tarde o temprano. Entonces, como ellos sabían que ellos iban a morir, ellos tenían que nombrar una persona, tenían que nombrar un sucesor, una persona que siguiera su ministerio, siguiera el mismo trabajo, siguiera guiando a la iglesia. Ellos capacitaron cierto número de personas, cierto número de cristianos, los cuales ellos vieron que tenían más capacidad de entendimiento, y a esto lo nombraron obispos. Posteriormente, cuando los apóstoles murieron, el último apóstol en morir fue el apóstol San Juan, a finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Ellos, los sucesores de los apóstoles, tomaron la rienda de la iglesia. Ahí podemos ver los grandes apologistas del cristianismo, como San Justino Mártir, que fue un padre de la iglesia. ¿Quiénes dirigían la iglesia que fundó Jesucristo en la primera centuria? Pues los apóstoles, ¿quién más? Pero los apóstoles tenían que morirse, no podían dirigir la iglesia toda la eternidad. Entonces, si los apóstoles tenían que morirse, tenían que nombrar sucesores, y esto es bíblico, se los acabo de mostrar. Entonces, ¿quiénes fueron los sucesores de los apóstoles? Los obispos, que fueron nombrados inmediatamente por ellos, pero a su vez estos obispos sabían que tenían que morir, alguien tenía que gobernar la iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo es que guía la iglesia y la gobierna espiritualmente, pero Dios
Dios nos utiliza a nosotros como instrumento de su voluntad, y Dios utilizó a un grupo de hombres, o sea, los 12 apóstoles, para que a través de ellos guiar y dirigir su iglesia. Y estos apóstoles a su vez nombraron sucesores, y sus sucesores, ahí donde viene la sucesión apostólica. Entonces la iglesia que fundó Cristo debe ser apostólica, no solamente porque su enseñanza viene de los apóstoles, sino porque los apóstoles fueron los primeros fundamentos de la iglesia. Claro, Cristo es la piedra angular del edificio, pero Cristo, que es la piedra angular, puso un fundamento, así como el arquitecto, el albañil construye una casa, un edificio. ¿Qué hace el albañil? Construye una base, ¿verdad? Pone sus varillas, pone tierra. Después de que construye esa base, construye las columnas, construye todo. Tiene que poner una base, ¿verdad? Las columnas sostienen el edificio. Cristo es el arquitecto. ¿Cuál es el edificio? La iglesia, nosotros. ¿Cuáles son las columnas? Los apóstoles son las columnas que sostienen este edificio, siendo Cristo la piedra angular. De modo que las denominaciones evangélicas, para que me muestren a mí que son la iglesia que fundó Cristo, tienen que demostrarme que tienen una asociación apostólica que se remonta a la época de los apóstoles. Y si alguien, el señor José Rodríguez, no me puede demostrar a mí que su iglesia o su denominación protestante tiene una asociación apostólica que se remonte a los apóstoles, entonces es una iglesia falsa, completamente falsa. De hecho, es falsa. Fue fundada en el año 1609 en Holanda por Joseph Smith, ¿verdad? Y debemos de recordar que los dos bautistas tienen dos vertientes, pero eso les voy a hablar más adelante. Ahora bien, hablándoles de San Pedro, creo que todavía me quedan 5 minutos. El señor Rodríguez dijo que sí, que no hay pruebas de que Pedro estuvo en Roma. Bueno, déjeme decirle que un escritor protestante llamado Justo L. González precisamente habla de que San Pedro estuvo en Roma. Un escritor protestante, teólogo, escritor. Si usted no me cree, busque cuando termine este debate, métase a internet, compre el libro, vaya a la biblioteca y búsquelo. Es teólogo protestante, porque si yo le hablo de un teólogo católico, va a decir, el teólogo católico te va a decir que Pedro estuvo en Roma, es un teólogo católico, al fin y al cabo, no. Pero no estoy hablando de teólogos católicos, estoy hablando de teólogos protestantes. Reconocido, un hombre muy reconocido, teólogo, escritor e historiador protestante. Pero no solamente eso, hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas históricas, bíblicas también. Debemos de recordar que Roma, la capital del imperio, Roma imperial, era conocida como Babilonia, la gran Babilonia, de la que habla Apocalipsis capítulo 17. Y San Pedro en sus cartas, en su segunda carta, o primera carta de San Pedro, habla de Babilonia. Dice, les escribo desde Babilonia. Los estudiosos saben de que Babilonia era una palabra con la que se usaba para hablar de Roma. Tertuliano, el padre de la iglesia Tertuliano, en el siglo II, dice así: pero si te encuentras cerca de Italia, tienes Roma, de donde también para nosotros está pronta la autoridad de los apóstoles. Qué feliz fue esta iglesia en donde los apóstoles dieron con su sangre toda la doctrina, donde Pedro fue igualado a la pasión del Señor, donde Pablo es coronado con la muerte de Juan el Bautista. Me extraña que el señor José Rodríguez no esté educado en este tema, porque hay muchos protestantes, muchos evangélicos, muchos hermanos separados, como le quieran llamar, en las redes sociales, que ya han admitido que San Pedro estuvo en Roma. Todos los historiadores, tanto católicos, protestantes, todos saben que San Pedro ha estado en Roma. Hay evidencia histórica, patrística, irrefutable. Yo se lo voy a decir aquí antes de que me acabe el tiempo. ¿Ok? Evidencia histórica de que Pedro estuvo en Roma. Señor, aprenda, estudie y edúquese. Ireneo de Lyon, que fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan, San Ireneo de Lyon, que murió mártir. Por cierto, era católico, no era bautista. Ok, bueno, San Ireneo de Lyon, en sus escritos, dice que San Pedro estuvo en Roma. Tertuliano, siglo II. Dionisio de Corintio, siglo II. Orígenes de Alejandría, siglo II. Lactancio, siglo III. Eusebio de Cesarea, el historiador más grande del cristianismo, quien narra los primeros 300 años de la historia del cristianismo. Dice que Pedro estuvo en Roma. Y no solo eso, yo tengo todos esos documentos conmigo. Los tengo conmigo. No los voy a leer por falta de tiempo. Optato de Mileve, siglo IV. Pedro de Alejandría, siglo IV. Estos dicen que San Pedro estuvo en Roma. Evidencia de que San Pedro fue obispo de Roma. Testimonio de los padres de la iglesia. San Ireneo de Lyon lo dicen sus escritos. Tertuliano, Dionisio de Corinto, Orígenes de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Pedro de Alejandría. Documentos históricos que aseguran que San Pedro murió en Roma. Tertuliano, Dionisio de Corinto, Orígenes de Alejandría, Lactancio, Eusebio de Cesarea y Pedro de Alejandría. Y como yo le dije, tengo los documentos específicos de todos esos padres de la iglesia. ¿Y por qué los documentos de los padres de la iglesia son tan importantes? Porque los padres de la iglesia fueron escritores cristianos, obispos en su mayoría, que van desde el siglo I hasta el siglo IX.
hasta el siglo VIII, perdón, y cuyo conjunto de doctrina es testimonio de fe y de la ortodoxia de la iglesia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia es la doctrina tradicional de la iglesia. Y déjeme recordar al señor José Rodríguez que muchos de esos padres de la iglesia fueron discípulos directos de los apóstoles. Muchos, como San Policarpo de Esmirna, que murió quemado. San Ignacio de Antioquía fue devorado por los leones. Ireneo de Lyon, que fue discípulo de los discípulos de los apóstoles. Papías de Hiriápolis. San Clemente Romano. San Clemente Romano fue el cuarto papa de la Iglesia Católica, es mencionado en la Biblia, al igual que San Lino, los dos primeros papas de la Iglesia Católica. Eusebio de Cesarea, que es el historiador más importante de la cristiandad, citado por teólogos protestantes, por pastores protestantes, en sus escritos, él escribió 10 tomos, y en esos 10 tomos nos habla de que San Lino fue el segundo obispo de Roma después de San Pedro. Debemos de recordar que la Biblia es un libro de fe. La Biblia no es un libro de biografía donde se habla de todos los lugares donde los apóstoles fueron y todos los lugares donde ellos enseñaron. La Biblia es un libro que es un resumen sobre la historia del cristianismo. Es un libro de fe. Para eso tenemos los libros históricos que nos hablan de estas cosas. Porque la Biblia, si la Biblia fuera un libro de historia, no cabría en la Biblia todo lo que podría escribirse. Bueno, así que con esto termino mis 20 minutos de exposición. Adelante, moderador Arno Portillo. Muy bien, Max. Muchas gracias. Muy preciso con el tiempo. Te hacían falta unos minutitos, pero se acaban de cumplir. Voy a reanular el tiempo. Hermanito José, ¿está listo con sus 15 minutos para refutar todo lo que apuntó que Max dijo en su exposición? Permítame. Ahora sí se escucha. ¿Está listo? Ni un solo versículo presentó de evidencias que Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Ni un solo versículo. Y lo digo con mucho respeto, le tengo mucho cariño a Max y con mucho respeto, pero me recordaste, pero me recordó, ¿ya? Pero me recordó aquello, me da risa porque yo no pensé que este debate iba a ser tan fácil. No pensé que decían que más y que más y que más y realmente si ha durado 3 minutos más, me encuentras dormido. Realmente fue tan fácil, es tan fácil hasta ahorita, ni un solo versículo, ni uno solo. Me recordó a los hombres, y con mucho respeto lo digo, a los merolicos que venden cosas. Atención, señor, señora, se siente usted cansado o cansada, le duele la espalda o ya no hace ejercicio. Es increíble cómo tanta fama que se da y no refutó un solo versículo de los que le di. Ni uno solo. Y le voy a leer otra vez, para refutarle todo lo que dijo. Voy a volver otra vez para mis amigos y gente que yo invité. Y aquí dice, y que ni un solo versículo refutó, ni uno solo. Dice, estoy maravillado que tan pronto hayan dejado de lo que es, que por su gracia los llamó, de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que es el que predica mi oponente, no dije perdón. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay unos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Ni un solo versículo refutó, ni uno solo. Dice que el fundamento de la iglesia está en los apóstoles. Y Jesucristo dijo en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, también dice que el católico, que no es católico, que es bautista, pero que es inocente, se puede salvar. Ahí está una contradicción que se le ha oído a muchos católicos que dicen que también los que no son católicos se van a salvar. Si la iglesia católica es la iglesia verdadera,
Entonces, Jesucristo, ¿por cuántas iglesias viene? Es una contradicción que se hacen los teólogos católicos. Oh, si tú eres pentecostés, si tú eres bautista, si tú eres adventista, si tú eres metodista, testigo, mormón, te puedes salvar. ¿Dónde está eso de Efesios 5:23 que Jesucristo viene por su iglesia? Entonces no viene por una iglesia, viene por más. Porque si creyentes no católicos se van a salvar, la pregunta es, y lo voy a leer, porque yo sí le estoy refutando todo con las escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 23, que dice que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha. Por una iglesia, no viene por muchas. Y yo lo refuté, porque no quiero leer porque son como 3 versículos, porque tenemos los 15 minutos. Jesucristo dijo que viene por su iglesia. Y Max solito se refutó, solito se echó la soga al cuello. Que los que son bautistas también se van a salvar. También habla de multitudes. Max habló de multitudes. Jesucristo no habló de multitudes. En Mateo capítulo 22, versículos 14, habla de un pequeño grupo. En Mateo capítulo 24, versículo 14, dice que si los días no fueran acortados, no se salvaría nadie. La Biblia habla de una minoría, no habla de una mayoría. Y eso de que las multitudes y que como muchos dicen, que el Papa llena lugares a donde va, incluso hasta con los musulmanes. En Lucas capítulo 12, versículo 32, también habla de un grupo pequeño. Ahora, dice él que la iglesia tiene que haber líderes y tiene que haber obispos y todo eso. Sí. Si leemos Efesios capítulo 4, y quiero que anoten, y si no lo van a ver después, para que vean que no pudo refutarme ningún versículo. Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de los 5 ministerios de la iglesia. Dice, a unos puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y esto está en la Biblia católica, y a otros maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde están los sacerdotes? La Biblia sí habla del pastorado, la Biblia no habla de que Jesucristo puso sacerdotes. Pablo nunca fue sacerdote. Pablo no fue sacerdote. Pablo fue simplemente, se hizo llamar siervo de Jesucristo. Ahora, cuando Max dice de que la iglesia bautista, que tiene 400, 500 años, Max ignora la historia, y si la sabe, la acomoda a su manera. Una pregunta, y quiero que me conteste. El PRI en México tiene 100 años de existencia y 70 que duró en el poder. El actual Partido de México tiene 9 años y es el partido más popular. No es el más antiguo, sino es el que tiene la verdad. Ahora, ¿por qué no se sabía de los evangélicos antes, de los cristianos? Porque la Iglesia Católica se dedicó a matar gente. Era una fábrica de matar gente. La Iglesia Católica, desde el año 1200 hasta el año 1800, 6 años de Inquisición, se dedicó a matar gente. ¿Qué pasó con Jan Hus? Lo quemaron vivo porque empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con John Wycliffe? Todos esos empezaron a ser perseguidos. La Iglesia Católica alega que ha sido perseguida. En México, el 82% es católico, el 18% está dividido, y dicen que la Iglesia en México católica es perseguida. ¿Cómo 82? ¿Cómo 18 van a perseguir 82? La Biblia habla de
de una minoría. La iglesia de Cristo es una minoría. Y los apóstoles, esto va para mis familiares, para los que me están viendo. La iglesia de Jesús, los apóstoles solamente predicaron a Jesucristo y no me refutó nada, nada acerca de María. No me refutó nada acerca de que Jesucristo puso sacerdotes. No me refutó nada que me diga cuándo Jesucristo puso a un papa y que me pruebe. Yo le exijo que me pruebe en donde dice la sucesión de Lino, porque Pablo tenía que dejar evidencias contundentes que cuando muere Papa, que cuando muere Pedro, queda Lino. Y si Lino quedó de Papa, ¿cuál fue el papel del apóstol Juan, que fue exiliado en la isla de Patmos? Creo que se la detuvo. Se la detuvo a Sí, su internet. Creo. Aquí le detuvo el tiempo también. Aquí ahorita vamos a esperar que ahí viene ya me llamó. Está intentando entrar. Oh, está bien. Sí. Vamos a darle un tiempecito. Ahorita va a volver a entrar. Le voy a volver a mandar el link. No lo encuentro. Ya se lo voy a mandar. Vamos a esperar que regrese. Deja llamarlo otra vez. ¿Qué está pasando con José?
Ahorita regresa. Bendiciones, hermano Lorenzo Aldana, hermano soldado de Cristo, Juan Carlos Rodríguez, Agustín Calvo, Álvaro Hernández. Bendiciones para todos ustedes. Parece que tuvimos problemas con uno de los exponentes. Salió de improviso y ahorita está intentando regresar, dice. En el momento que él entre, que él regrese, lo voy a colocar arriba. Sí. Saludos también para el pastor Enrique Estrella. Si el señor José Rodríguez no puede regresar, no sé, por ejemplo, yo no tomaría esto como un debate, porque como que estaría incompleto. O sea, todavía faltaría la mitad de su refutación más toda la refutación mía. El debate estaría incompleto. Bueno, al menos yo no lo consideraría esto como un debate en sí, si no se acaba. O sea, si el señor no puede regresar por cuestiones de internet, mejor que se borre el video, porque se tendría un debate incompleto. O sea, ¿quién quiere ver un debate incompleto? Tal vez lo puede dejar por unas semanas, unos días, pero un debate incompleto, pues, como si no fuera debate. Ah, bueno, creo que ahí regresó. Ahí está. Qué bueno, ahí está presente. José, Ahí parece va a poder. Detuve tu tiempo, llevas 9 minutos con 17 segundos. Ok. ¿Ok? Ok. Llevas 9 minutos y son 15. Ok. ¿Puedes encender tu cámara, José? ¿Sí se miran los números o no, Max? Sí, ahí Sí, está, se ve ahí claro. está. Sí, se ve claro, se ve claro. Hermano José, ¿podría encender su cámara? Ahí está. No, la cámara está Es que apagada. se va. La cámara está apagada. Ahora sí. Ahí está. Ok. Max, voy a apagar tu micrófono. Sí. Apagado. Hermano José, cuando usted comience a exponer, yo continúo con el tiempo. A refutar. Usted continúa refutando. ¿Está bien? Correcto. Ok, adelante. Ok. Bueno. Como está bien claro, el debate es ¿cuál es la iglesia verdadera? Este es el debate. Entonces yo estoy tratando de probar que no hay ninguna evidencia que Jesucristo fundó la iglesia católica. Y si la hubiese fundado, la iglesia católica no predica el mensaje que los apóstoles predicaron. Este es el debate más sencillo que pueda haber y que la gente pueda entender, porque hay una confusión de que cuando empezaron los bautistas, cuando empezaron los pentecostales. La iglesia católica no puede demostrar que el mensaje que predica es el de los apóstoles. No hay un mensaje de un cura que predique el mensaje de los apóstoles. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Se encuentra parte de esto en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, dice, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo para dar testimonio de la gracia de Dios y del ministerio que recibí del Señor Jesús. Este es el evangelio de salvación, el evangelio que da esperanza, el evangelio que salva vidas. Por eso el Señor Jesucristo vino como Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, oh, este es el que habría de salvar al mundo. Lucas capítulo 2, versículo 11
también otra vez en el nacimiento del Señor Jesucristo se reconoce como el Salvador del mundo. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que los apóstoles predicaron, eso es lo que los apóstoles se enfocaron. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice el apóstol Pablo, dice, porque somos llamados no solamente a creer en Cristo, sino a sufrir por Cristo. Y por eso los primeros mártires de la iglesia, la iglesia primitiva y todos los que vinieron después fueron mártires. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesucristo antes de ascender, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y me serán testigos. Tenían que ser testigos del Señor Jesucristo. Tenían que ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje y la Iglesia Católica no predica este mensaje. Si nosotros empezamos a salir por las calles y empezamos a preguntar cuál es el mensaje de Jesucristo, incluso cristianos, muy pocos lo saben explicar o lo pueden entender. La Iglesia Católica se perdió completamente. Y repito, mi oponente dio un estudio de que la María tuvo dolores de parto. Ese no es el evangelio porque no salva. Si María tuvo hijos, sí, yo te vi un video, yo te vi el 7 de mayo, ahí está tu video, aunque digas que no, que si María sufrió dolores de parto. Ese no es el evangelio. Yo te puedo, es más, no solamente yo, cualquier persona, cualquiera, puede comprobar que la Iglesia Católica no predica el evangelio que los apóstoles predicaron. Por eso estoy tratando de traer un mensaje bien sencillo que toda la gente entienda y que jamás podrás refutar, ni tú, ni el mejor teólogo, ni el mejor papa, nadie podrá refutar, aunque te rías y aunque te carcajeas y aunque hagas lo que hagas, jamás me podrás comprobar que Jesucristo fundó la Iglesia Católica bíblicamente. Y si nos vamos a la historia, primero tenemos que entender lo que es la palabra de Dios y después, porque Jesucristo siguió las escrituras. Si nosotros leemos Mateo 26, capítulo 26, versículos del 54 al 58, dice, y conviene que todo esto se cumpla. Jesucristo fue cumpliendo cada paso y al compás de la letra, todo lo que de él estaba escrito. Los apóstoles vinieron y le dieron seguimiento a lo que el Señor Jesucristo anunció, y la iglesia primitiva también siguió con ese mensaje. Por eso dice el apóstol Pablo lo dijo categóricamente en Hechos capítulo 20, versículo 18, dice, porque yo sé que después de mi partida saldrán de entre ustedes mismos, de entre la misma iglesia, saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso se cumplió en el año 312 con Constantino. Tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias. José, voy a proceder a apagar su micrófono, ¿ok? Max, ¿estás listo para tus 15 minutos de refutación? 100%, 1000 por 1000 listo. Ok, bueno, cuando comiences con tus 15 minutos. Ahí me avisas, estoy listo. Dale, adelante. Bueno, yo soy una persona que tengo experiencia en debates. Este es mi debate número 39 en videollamadas. He debatido con toda clase de personas. Con todo respeto, el señor José Rodríguez no tiene experiencia en debates. No tiene experiencia en debate. Yo me estaba riendo porque me estaba riendo porque no aguantaba la risa, las tonterías que decía, las barbaridades que decía. El señor, en primer lugar,
El señor, con todo respeto, es muy deshonesto, porque hicimos un acuerdo que en este debate, en sus primeros 20 minutos, iba a hablar de la Iglesia Bautista, a donde él está asistiendo, cuál es su origen. Y yo en mis 20 minutos iba a hablar de la Iglesia Católica. Como ustedes ven, el señor hizo trampa y en sus 20 minutos de exposición empezó a hablar de la Iglesia Católica, porque eso es lo único que pueden hacer los protestantes, hablar más de la Iglesia Católica porque ellos no tienen historia. Por ejemplo, vamos a hablar de la Iglesia Bautista, de la cual el señor no quiso hablar. Les voy a decir por qué no quiso hablar, porque la Iglesia Bautista donde el señor asiste allá en Chicago, Illinois, fue fundada por Joseph Smith en el año 1609. Él no le conviene decir eso. Quiere decir que su iglesia no es la iglesia que fundó Cristo, es una iglesia usurpadora, mentirosa. Fue fundada en Holanda. Tiene 100 millones de miembros en todo el mundo. En los Estados Unidos tiene 16 millones. Y su confesión fue creada en 1644. Entonces no es la iglesia que fundó Cristo, es una iglesia falsa, usurpadora, no es la iglesia de Cristo. Por eso el señor José Rodríguez rompió su acuerdo, muy deshonesto, por cierto, pero yo lo estoy haciendo público para que ustedes vean, se están dando cuenta. Si ustedes vieron, yo fui honesto. En mis 20 minutos hablé de la Iglesia Católica, mencioné las denominaciones protestantes, pero por encimita, no entré en detalles. Hablé solo de la Iglesia Católica. El señor es deshonesto porque no habló de su Iglesia Bautista, porque no le conviene, porque sabe que su Iglesia Bautista, entre comillas, no es una iglesia. Su denominación fue fundada en 1609 por un hombre pecador, corrupto. Así que por eso no habló, porque él asiste a una denominación que no fue fundada por Cristo, fue fundada por un hombre. Dijo un par de barbaridades ahí. En primer lugar, este debate no se trata sobre el primado de Pedro, señor José. Por favor, aprenda a debatir. Este debate se trata sobre la iglesia de Cristo. Si fuera sobre el primado de Pedro, usted me hubiera avisado y hablamos sobre el primado de Pedro. Se dedicó solamente a hablar Pedro. El señor no tiene experiencia en debate, se lo dijo la primera vez. Está debatiendo con una persona que tiene experiencia. Los que me están viendo a mí, muchos podrán decir, ay, ese Max me cae mal, qué arrogante que es. Pero tonto no soy, saben que yo tengo experiencia. Y no lo digo, lo estoy demostrando, ¿ok? Bueno, le voy a decir las barbaridades que dijo. Empezó a decir que debo probar que los apóstoles hablaban de papa. Señor, le voy a decir una cosa. ¿Qué es el pontificado? En primer lugar, el pontificado no se define por el título, sino por el ministerio. ¿Qué es el pontificado? Pare oído. Es el ministerio de pastor supremo con autoridad de jurisdicción para conservar la unidad y la ortodoxia de la iglesia. Repito, el pontificado es el ministerio de pastor supremo con autoridad de jurisdicción para conservar la unidad y la ortodoxia de la iglesia. ¿Cristo fundó o estableció, creó tal ministerio? Sí, en la persona de Pedro. ¿Tengo pruebas? Sí. Usted dice, yo no hablé de la Biblia. Hablé de la Biblia, pues no me puso cuidado, es otra cosa. Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 19. Le dijo Jesús a Pedro, y yo te digo, Simón, que tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Debemos de recordar que las palabras originales que usó Jesús fueron cefas. Cefas significa piedra, punto. No significa piedra grande, no significa piedra pequeña, piedra chiquita, piedra no, son falacias protestantes. Significa piedra y punto. Las palabras originales de Jesús fueron en hebreo, aunque el evangelio se haya escrito en griego. ¿Okay? Entonces, ahí ya tiene algo para que usted aprenda, señor José Rodríguez. Entonces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Isaías capítulo 22. ¿Qué significaban las llaves? Las llaves significaban símbolo de autoridad. Podemos ver en los salmos, en Isaías también, capítulo 22, donde las llaves las tenía el mayordomo. ¿Quién era el mayordomo? El mayordomo era la segunda persona encargada del palacio después del rey. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia, está haciendo alusión a las llaves del mayordomo que se habla en Isaías capítulo 22. Así que yo no le estoy hablando de Biblia, le estoy hablando de Biblia. Usted habló de 10 citas bíblicas. ¿De qué le sirve que usted haya dado más citas bíblicas que yo si no las entiende? Yo prefiero dar 2 y bien explicadas a dar 10 y usted no las entiende. Todo lo sacó fuera de contexto, usted no conoce la palabra de Dios. No me puede refutar absolutamente nada, no me puede refutar las pruebas históricas que yo le di, que San Pedro estuvo en Roma, fue obispo de Roma, murió en Roma, no pudo. ¿Sabe por qué no pude refutarlo? Porque es verdad, el que calla otorga. Porque usted nunca me dijo, no, esos padres de la iglesia mintieron, esos padres de la iglesia que usted dice que dijeron que Pedro estuvo en Roma, se inventaron eso. Usted no mencionó eso, significa que usted no lo refutó. Y al no refutarlo, el que calla otorga, está aceptando que es verdad. Entonces, aquí usted, señor, usted pierde el debate. Entonces, Pedro es la piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿qué eres tú? Porque Pedro significa piedra, lo dice el Evangelio de San Juan, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la prueba más clara de que era Pedro al que se refería cuando le dijo sobre esta piedra de edificar mi iglesia es que le entrega las llaves. Y las llaves, si usted conoce las escrituras, que no creo que las conozca, las llaves es símbolo de la autoridad, podemos verlo en Isaías capítulo 22. Así que queda refutado en este. Punto número 2. Dice que Cristo no es una religión. Señor, usted no tiene educación, edúquese. Y también yo le digo a mis hermanos católicos también que están empezando la apologética y a los protestantes, a todo el mundo, edúquense. ¿Qué
Cristo fundó una religión. ¿Sabe cómo se llama esa religión? Cristianismo. ¿Sabe qué es una religión? Una religión es un conjunto sistema de creencias, de ritos, ceremonias y oraciones que asocian al hombre con una divinidad. El cristianismo se basa en un conjunto de creencias. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la vida eterna, creo en el perdón de los pecados, creo en el bautismo, creo en la salvación, creo en el infierno, creo en el cielo. ¿Acaso esas no son creencias? Todas esas cosas forman un conjunto, un sistema, y es lo que la palabra religión significa. Entonces, el cristianismo es una religión, porque una religión es un conjunto de creencias basadas en torno a un dios o dioses. El cristianismo se basa en un sistema de creencias. El judaísmo es una religión, el islam es una religión, el cristianismo es la religión más extensa del mundo entero. Señor José Rodríguez, cualquier teólogo protestante que lo está escuchando usted ahorita se está burlando de usted. O cualquier pastor protestante que lo está viendo, está riéndose de usted. Ay, caray, qué vergüenza, señor José Rodríguez dijo que el cristianismo no es una religión, pero sí es una religión. Ay, Dios mío, usted está poniendo en malos evangélicos. Edúquese, por favor. Yo soy una persona educada. El cristianismo es, por definición, una religión. Y si no me cree, estúdiese, vaya a una escuela, vaya a una universidad, métase a una biblioteca, a una librería, busque el diccionario de la Real Academia Española y edúquese. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. Yo soy una persona educada. Cualquiera que tiene educación y le escuche usted hablar, sabe que usted no sabe lo que está diciendo. Así que queda refutado en esto. Dice que Pedro no estuvo en Roma. Mucha ignorancia. Evidencia histórica aplastante y absoluta. Lo dicen a todos los historiadores protestantes, historiadores católicos, historiadores. Pedro estuvo en Roma. Es un desconocimiento usted que tiene de la historia, de la palabra de Dios, de todo. Bueno, es su primer debate. Bueno, habló una tontería de que el Papa Esteban estableció las llaves en el año 196. ¿Pero dónde sacan esas tonterías? Ay, Dios mío. No, eso ni siquiera vale la pena hablar de esa tontería. Para que vean que el Señor no sabe lo que está diciendo. El Señor no sabe lo que está diciendo. Paré el cronómetro ahorita, porque el Señor se fue. Paré mi cronómetro ahorita mismo. El Señor se desapareció de la cámara, tiene que regresar. Así como yo tuve respeto y estuve cuando él estaba ahí, él tiene que tener respeto y estar ahí en las cámaras. Ahora, mi tiempo, lo pongo otra vez nuevamente, empiezo ya. Ok. Dice el Señor, para que vean que el Señor no tiene ninguna clase de educación. El Señor es un anacrónico. Yo sé que el Señor no sabe qué significa anacrónico, estudia, ok. El anacronismo es mezclar cosas de diferentes épocas. El Señor dice, la iglesia católica no es la iglesia que fundó Cristo porque menciona la Virgen, porque la Biblia no menciona a la Virgen de Guadalupe. Señor, ¿cómo la Biblia va a mencionar a la Virgen de Guadalupe? Si la Virgen de Guadalupe se apareció en México, creo que en el año 1500, no recuerdo qué fecha. La Biblia se escribió 1500 años. ¿Cómo iba a hablar de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Anacrónico. La gente se está burlando de usted en estos momentos. Pero ¿cómo la Biblia va a hablar de la Virgen de Guadalupe? Si la Virgen de Guadalupe se hubiera aparecido antes de que se escribiera la Biblia, ahí estamos hablando de otra cosa. Más, la Virgen de Guadalupe se apareció 100 años antes de que se escribiera la Biblia. ¿Por qué la Biblia no la menciona? Pero la Virgen de Guadalupe se apareció más de 1500 años después de que se escribió la Biblia. ¿Cómo va a aparecer en la Biblia? Anacrónico. Eso demuestra que usted es una persona que no conoce la Biblia ni la historia y no tiene una clase de educación. Por eso digo que los evangélicos y los me están viendo se están burlando de usted, señor. Usted dice que este debate es fácil. Sí, tiene razón, fácil para mí. Todo ha pasado riéndome todo este tiempo, no he aguantado la risa. Fácil para el debate de los 39, 8 debates que he tenido, el debate número 39. Nunca me divirtió más en la vida. Me dolía la cabeza hace unas 3 horas, me tomé una pastilla, ya se me quitó el dolor de cabeza cuando usted dijo. Ya me estoy divirtiendo, es una diversión para mí. Bueno, sigo adelante. Para ver qué dijo otra barbaridad que dijo este señor. Usted dijo de los 5 ministerios, que la Biblia habla de pastores, de evangelistas. Yo voy a decir una cosa, los obispos católicos son pastores, son evangelistas, son maestros, porque hacen todas esas funciones. Pero la Biblia no me habla de pastores bautistas. Yo no que diga eso. Otra cosa para ver. Dice que la Biblia no menciona a la iglesia católica. Señor, le voy a decir una cosa. La iglesia que fundó Cristo no tiene nombre. ¿Sabe usted de eso? Usted no lo sabe. Pero es que no dice católica en la Biblia. Es que católica no es un nombre. La iglesia que fundó Cristo es una, santa, católica y apostólica. Ese no es un nombre, esas son características. Por eso yo le leí al principio, usted no sabe escuchar, usted habla y habla como una cotorra eléctrica. Yo le dije, la iglesia que fundó Cristo tiene 4 características, una, santa, católica, apostólica. Yo nunca le dije que la iglesia se llama católica, ¿ok? No tiene nombre, tampoco se llama bautista. ¿Dónde está el nombre de iglesia bautista a la que usted asiste, que fue fundada en el año 1609? ¿Dónde está la iglesia bautista? No es que si la iglesia católica no es la iglesia fundada por Cristo, debe ser donde usted asiste, porque usted dijo, yo no pertenezco a ninguna denominación, sin embargo asisto a la iglesia bautista. Si usted asiste ahí es porque usted piensa que esa es la iglesia que fundó Cristo. Y si es la iglesia que fundó Cristo, usted me lo tenía que haber demostrado. Y usted no me demostró, usted no habló de su iglesia bautista, no me habló porque le da vergüenza. Usted le da vergüenza de decir que es bautista porque usted se congrega ahí, perdón.
Sin ad hominem. ¿Perdón? Sin ad hominem. Sí, gracias. No me interrumpa, gracias. La iglesia, usted no probó que la iglesia católica, yo probé que la iglesia católica fue la iglesia que fundó Jesucristo y también hablé de Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 18. Y si hablamos de la dominen, el Señor habló de ad hominem también. Usó ad hominem en mi contra. Así que, moderador, tiene que ser usted una persona neutral. Ok, gracias. Hablado de la Inquisición. Otro desconocimiento que tienen la mayoría de los evangélicos. Hay muchos evangélicos que son gente muy preparada. No todos son gente que no tienen educación. Usted no tiene educación, con todo respeto se lo digo. Porque si la tuviera, ¿de qué tiene que ver la Inquisición con esto? Usted ni siquiera sabe lo que es la Inquisición. Usted se confundió, hizo ¿cómo se llama? Una ensalada de frutas ahí. Como yo le dije, la gente está burlándose de usted ahorita mismo. San Ignacio de Antioquía dijo en el siglo I, sigan todos ustedes al obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero, como los apóstoles, y respeten a los diáconos. ¿Por qué su iglesia bautista, entre comillas, que no es iglesia, es denominación protestante, por qué no tiene obispos, presbíteros y diáconos? Porque la iglesia que fundó Cristo tiene obispos, presbíteros y diáconos. No lo digo yo, lo dice las escrituras. Usted me está diciendo que yo no soy bíblico, estoy siendo más bíblico que usted. ¿Por qué la iglesia bautista no tiene obispos, presbíteros y diáconos? Porque no es la iglesia que fundó Cristo, porque aquí dice San Pablo de Antioquía. Repito, sigan todos ustedes al obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero como a los apóstoles, y respeten a los diáconos como mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia sin contar con el obispo. Consideren como Eucaristía válida al que tiene. Mira, la Eucaristía, hablaban de la Sagrada Eucaristía. ¿Se dan cuenta? Los primeros cristianos practicaban la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía válida a la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno que quien haya encomendado. Allí donde está el obispo, allí está el pueblo. Tal como donde está Cristo, allí está la iglesia católica. Señor, otro desconocimiento que usted tiene de la historia, que usted tiene que educarse. Usted dijo que los padres de la iglesia, habló de los padres de la iglesia, ¿verdad? Que los padres de la iglesia murieron mártires. Sí, es cierto. Los padres de la iglesia murieron mártires, pero resulta que los padres de la iglesia eran católicos, no eran bautistas. Quiere que se lo demuestre. San Cipriano de Cartago perteneció a la iglesia primitiva, padre de la iglesia, obispo. Y mira lo que hizo San Cipriano de Cartago. Vamos a ver si era católico o era bautista. Dice San Cipriano de Cartago en el siglo III, habiendo sido establecida por Cristo una sola iglesia, una sola, no 30,000 denominaciones protestantes, una sola iglesia por todo el mundo, dividida en muchos miembros, nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo. También el obispo es uno, extendido sobre muchos obispos, no dice el pastor es uno, extendido sobre muchos pastores, dice el obispo, sobre muchos obispos, en concorde pluralidad. Pero él, una vez que ya existe la tradición divina, una vez que se da la unidad de la iglesia católica, bien trabada y aunada, que se esfuerce por hacer una iglesia humana y por enviar a numerosas ciudades esos nuevos apóstoles suyos, colocando así esta especie de fundamentos recientes de su institución. El canon moratoriano, un canon escrito 200 años antes del año que nació el emperador Constantino, porque dicen los protestantes, muchos protestantes, los que no tienen educación, claro. La iglesia católica fue fundada por Constantino en el año 313. ¿Dónde está el documento? El documento que lo prueba, el documento histórico. Yo le puedo decir, entonces dígame, ya que usted se considera muy bíblico, ¿en qué parte de la Biblia dice que el emperador Constantino el Grande fundó la iglesia católica? ¿No es de que usted es muy bíblico? Ah, cuando no le conviene se basa en la historia, y cuando no le conviene, no, solo la Biblia. Hipocresía suya, de señor José Rodríguez, una hipocresía suya. Canon moratoriano dice así, es un manuscrito escrito en el siglo II, anónimo, reconocido también tanto por teólogos católicos como protestantes. Dice así: Pablo escribe una carta a Filemón, otra a Tito y dos a Timoteo, con amor y afecto, pero son tenidas por sagradas, sirviendo al honor de la iglesia católica, 100 años antes del nacimiento de Constantino. Increíble, ¿va? 170. Y a la ordenación de la disciplina eclesiástica. Se dice que hay otra carta con el nombre de Pablo a los laodicenses y otra a los alejandrinos, ambas falsificadas de acuerdo con la herejía de Marción, y muchas otras que no pueden ser aceptadas por la iglesia católica, puesto que no conviene mezclar la hiel con la miel. Pero la carta de Judas y las dos que llevan el nombre de Juan son aceptadas en la iglesia católica. Pero el pastor de Hermas fue escrito en la ciudad de Roma, muy recientemente en nuestros días, cuando su hermano Pío ocupaba la silla del obispo de Roma en la ciudad de Roma. El papa número 26, si mal no me equivoco, de la iglesia, el papa número 10 de la iglesia católica, Pío I, muerto en el año 56. Señor, usted perdió este debate y hizo el ridículo. Con esto termino. Adelante, moderador. ¿A qué? Acabé. Se acabó. Tiempo.
Te hacía falta unos segunditos. Muy bien. Este debate ha concluido. Solo van a tener unos minutos para despedirse. Solo para despedirse. Nada de quejarse ni hacer ningún complaint. Cualquier queja, cualquier complaint en privado para los dos. Entonces, adelante, hermano José, con su despedida. Permítame. Ahora sí, adelante con su despedida. Quedé satisfecho, quedé contento porque mi propósito era que él no podía probar bíblicamente que Señor, despedida, eso no lo voy a permitir, eso no lo voy a permitir. Eso es una despedida, señor, aquí no hay refutación. O moderador, ponga orden acá, eso no lo voy a permitir. Es despedida. José. Okay. Sí, pues yo estoy diciendo que yo quedé satisfecho con mi intervención, y gracias a todos los que nos escuchamos, y la gente que va a verlo después va a decir, y la escritura ahí está, la Biblia es la fuente de toda religión, y ahí se va a ver. Entonces yo le agradezco a Max tu tiempo, y a ti también, porque yo sé que estás ocupado y nos regalaste este tiempo. Muchas gracias, y muchas gracias a las personas que también dedicaron su tiempo, y a las que van. Y yo solamente les pido que analicen y que vean que lo que no está en la Biblia no es de Dios. Así de fácil. Y bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bien, hermano, cuídese. Muchas gracias. Este fue su lanzamiento como primer debate. Todos tenemos siempre muchas cosas que aprender, y todos seguimos aprendiendo, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, voy a apagar su micrófono. Le voy a dar oportunidad a Max para que se despida. Bueno, yo me voy a despedir, no voy a hablar del debate como hizo el señor, me voy a despedir, voy a respetar esta sala. Estoy feliz, sumamente feliz, porque probé la verdad. Le doy gracias a Dios de que me dio las palabras, puso las palabras en mi boca, y completamente satisfecho y feliz de este debate. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes en sus casas que nos han visto a través de las pantallas de sus computadoras, de sus hogares. Gracias a Arnold por haber tenido la amabilidad y la gentileza de haber moderado este debate, a mi oponente, y a todos mis hermanos les digo, pues, que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Bien, hermanitos. Pues bendiciones para todos y un agradecimiento para todos los que presenciaron el debate. Ustedes conocen las cosas, como decía mi jefe, ¿no? It is what it is. Así es. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Pasen una linda tarde, un lindo domingo. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ustedes. Que el Señor los bendiga, los proteja a ustedes y a su familia. Bendiciones.